Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga muchísimo a cada uno, a cada una, que estén siendo fortalecidos y bendecidos por su amor. Bueno, les comparto este mensaje al cual le pongo el título de Transformados hacia Cristo y bueno, justamente tiene que ver con nuestra transformación hacia la imagen de Cristo, que este es el deseo de nuestro Padre, que seamos transformados hacia su Hijo, porque así dice la Escritura, ¿no? Porque a los que conoció de antemano también eh, los predestinó a ser transformados o ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces yo quería compartir esta idea, ¿no? ¿Quién de ustedes o cada uno, si pudiera pensar o reflexionar dentro de sí, le gustaría que su vida sea diferente, ¿no? Que algo de su vida sea diferente, que alguna parte de su vida sea cambiada, transformada, que algo deje de nada, que uno se saque por ahí alguna piedra que tiene en el zapato, en el día a día, algún aspecto de su vida que le cuesta tolerar, por ejemplo. Y presento otra idea más. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros siente al pasar por alguna prueba o alguna situación de dificultad, se siente experimentando gozo por vivir esa dificultad, ¿no? Y esto nos lleva a un lugar medio obvio, ¿no? Generalmente nos resulta incómoda las situaciones de prueba, ¿no? Todos deseamos pasar por alto estas situaciones, ¿no? El apóstol Pablo decía, eh, toda disciplina no nos es causa de gozo, ¿no? Sino como un estorbo, pero eso produce un fruto determinado. Y sobre eso quiero hablar, ¿no? El fruto de ser transformados hacia Cristo. Entonces, Santiago, el apóstol Santiago, al comienzo de su carta, el capítulo 1, versículos 2 y 4, dice: hermanos, considérense en sumo gozo cuando tengan que pasar por diversas pruebas, porque su fe puesta a prueba, o la prueba de su fe, produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa, hasta que ustedes sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Entonces, acá tenemos una palabra importante para nosotros en nuestra vida cristiana, y dice que la prueba de su fe produce paciencia, produce paciencia. Esto no significa que nosotros, cuando pasamos por una prueba, necesariamente vamos a producir paciencia, sino cuando nosotros vivimos esa prueba, viviéndola como lo que realmente es, ¿no? Una prueba permitida por Dios para nuestro beneficio, ¿no? Porque dice la Escritura, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien, todas las cosas les sirven para bien. Los que son llamados conforme a su propósito, es decir, Dios teniendo un propósito con nosotros y permitiendo las pruebas para nuestro bien. Entonces, en ese sentido nos sirven para bien, pero siempre y cuando nosotros entendamos que las pruebas, que estamos viviendo realmente una prueba, y que esto es algo permitido por Dios para nuestro beneficio. Si nosotros no somos conscientes de eso, a veces naturalizamos las situaciones de prueba, y es más, es como que no las vivimos de la manera en la que la tendríamos que vivir, ¿no? De buena gana, por decir así, ¿no? Entonces, ¿qué es una prueba? Alguna persona puede considerar, bueno, yo me siento en prueba, o yo siento que tengo una prueba si tengo una situación de salud, si tengo un pariente que está complicado de salud, o si perdí el trabajo. Y así, ¿no? Generalizamos a veces un poquito lo que es un periodo de prueba, o lo que es una prueba, y el problema que nos trae esto es que nosotros no aprovechamos todas las posibilidades que tenemos en el día a día para ser transformados a la imagen de Cristo, que este es el propósito de Dios, en realidad es la obra de Dios. Simplemente nosotros tenemos que prestarnos a esa transformación. Entonces yo creo que una manera más puntual o más real de considerar una prueba es cuando nuestra carne y nuestro espíritu se confrontan y uno siente la tentación de actuar de una manera
carnal, pero en la conciencia que nos da el Espíritu de Dios, nosotros entendemos que hay un camino correcto. A veces nosotros cegamos, a veces nosotros entorpecemos ese proceso de conciencia que nos da Dios al mostrarnos qué es lo correcto. Porque, no sé, puede ser porque vivimos en automático, porque aceptamos, bueno, este es mi carácter, yo soy así. Entonces, naturalizamos, ¿no? Bueno, naturalizamos ser descorteses, no sé si existe esa palabra. Naturalizamos una falta de amabilidad, naturalizamos ser un poco indiferentes con alguien o con algo. Entonces, no sé, diferentes cosas que por ahí no parecen grandes pecados, ¿no? Pero también dice la Escritura, ¿no? El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, también está transgrediendo, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios nos va mostrando paso a paso, momento a momento, qué es lo agradable a Dios, ¿no? ¿Qué es lo agradable a Dios? Pero nosotros en el diario vivir a veces, como digo, ¿no? Desaprovechamos estas posibilidades que Dios nos da para ser transformados realmente a la imagen de Cristo. Entonces les comparto un pasaje bíblico más, corresponde a Hebreos capítulo 12. Esto es, capítulo 12 es después de este capítulo tan conocido de Hebreos, donde habla de los héroes de la fe, habla de la fe y enumera diferentes héroes de la fe, ¿no? Partiendo desde Abraham, Moisés, José, David, bueno, en fin, estas personas que se han mantenido atravesando pruebas como mirando al invisible, dice la Escritura, ¿no? Como viviendo por fe. Y es que es necesario vivir por fe, porque hay momentos donde nosotros cuando estemos a prueba no vamos a ver ninguna salida, no vamos a entender, no vamos a poder discernir que realmente Dios nos va a dar una salida, que nos puede dar una salida y que nos dio esa salida. Porque si no nos pudiera dar salida, entonces no habría sido efectivo el sacrificio de Cristo. Entonces Cristo, dice la Escritura, que Él nos hizo libres, ¿no? O sea, el justo por los injustos a fin de darnos libertad. Entonces, si nosotros no tuviéramos salida realmente, no hubiera sido efectivo el sacrificio de Cristo. Y sabemos que sí lo fue. Entonces, a veces no depende de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Porque dice el justo por la fe vivirá. Entonces es vivir. Mi vida está movida por la fe. Yo voy a moverme por la fe por más que no entienda, por más que no logre entender, porque en ese momento voy a ser bañado por la gracia de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, 1 al 6. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, bueno, los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces vemos que nos asedia el pecado, la tentación de pecar, de hacer lo malo, pero también nos presiona el peso, ¿no? La angustia, la confusión, la tibieza, la dificultad para hacer lo que tenemos que hacer realmente, cuando el Señor nos lo muestra. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, con paciencia, avanzar con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el que generó, el que creó la fe en nosotros, el autor de la fe, el que va a consumarla totalmente, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿no? Consideren, presten atención a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y es cierto, ¿no? Cuando nosotros pasamos este tipo de situaciones donde nos sentimos puestos a prueba, a veces consciente o inconscientemente puede que menospreciemos esta disciplina, porque justamente nos resulta algo muy gravoso, muy pesado. Entonces muchas cosas las vamos pasando por alto, ¿no? Pero dice consideren a aquel
que sufrió, ¿no? Tanta injusticia y sin embargo vivió de buena gana, por decir así, la voluntad de Dios. Así la voluntad de Dios para nosotros es que también vivamos de buena gana el proceso que tenemos por delante, la carrera que tenemos por delante. Y hacer la voluntad del Señor es agradable, dice la misma palabra, ¿no? Que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, ¿no? Así nosotros también, por el gozo puesto delante de nosotros de hacer la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios, podemos aceptar este proceso de transformarnos y vivir ese gozo, ¿no? Vivir ese gozo. Entonces dice, considérense en sumo gozo, porque su fe puesta a prueba produce paciencia, y la paciencia va a llevar a feliz término la obra para que ustedes sean perfectos y cabales sin que les falte nada. ¿Qué es que no nos falte nada? Que no nos falte lo que Dios predestinó para nosotros, que no nos falte lo que Dios predestinó para nosotros, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que nosotros tengamos el parecido de Jesús. Que eso no nos falte, nosotros vamos a ser convertidos en perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, que no nos falte el carácter de Cristo. Que el Señor nos bendiga.